impresión 3D es otro de esas tecnologías disruptivas que han cambiado la forma en la que absolutamente todo se hace. Sobre todo en el mundo del diseño y en el mundo de la creación, de la materialización de las cosas que nos imaginamos, ¿no? En el mundo de la arquitectura, de la industria, de la automoción y de la medicina, incluso en el de la comida, que es el último más llamativo, y ya nos cuento en el aeroespacial, que es donde más se utiliza la impresión 3D, ha sido un cambio radical, porque la forma en la que hemos fabricado hasta ahora estaba muy limitada por las capacidades de manipular el material con el que necesitábamos hacer las diferentes formas de pues, una casa, de un coche, de una moto, y todo estaba vinculado a esa forma técnica de comprender esa forma de fabricación final. Entonces, el conocimiento de los materiales, el conocimiento de cómo podíamos manipularlos, pues ha cambiado extraordinariamente cuando llega un sistema de impresión 3D donde podemos llegar a imprimir los elementos ligados entre sí, entrelazados, sin que haya que hacer ninguna manipulación añadida o, por ejemplo, pues un collar entero sale como un collar y directamente me puedo poner el collar y no tengo que unirlo ni tengo que hacer piezas sueltas para tener un proceso de montaje después. Pues eso dicho de una forma muy rápida, en el mundo de la industria ha cambiado y una de las cosas que mezcladas, y vuelvo a la convergencia, una de las cosas que mezcladas con la realidad virtual ha hecho que, por ejemplo, los helicópteros Bell sean capaces de hacer un diseño de un helicóptero nuevo. Antes tardaban aproximadamente 7 a 10 años, dependiendo un poco del proyecto, a terminarlo en 10 meses, precisamente porque han utilizado todas estas tecnologías, particularmente las inmersivas, más los sistemas de impresión 3D y otras tecnologías más complejas. Lógicamente, la impresión 3D que vamos a tener en casa y la impresión 3D que vamos a tener en la industria, pues hay un mundo enorme, no solamente de dinero, sino de técnicas y de tecnologías, ¿no? Pero es interesante. Y después en casa vamos a poder arreglar cosas, vamos a ver cosas. Y por supuesto, me gusta destacar dos momentos fundamentales. Ayúdame 3D es de un buen amigo y compañero de Netexplo que se llama Guillermo, que lanzó esto hace mucho tiempo, un chaval joven que se le ocurrió la idea de hacer prótesis para personas que no podían pagarse una prótesis normal y lo imprimía en 3D. Ahora os enseño el proyecto, es interesantísimo. Pero como sabéis, y esto ya hice ya en su momento dentro del propio de Canal Senior, hay un especial de impresión 3D en donde ya estamos diseñando casas que podrían ser como las de la izquierda, las que queremos montar en Marte, que pueden ser así, que se pueden fabricar con una impresora 3D que nos llevaríamos allí, con un sistema de impresión 3D, seríamos capaces de hacer ese tipo de edificaciones y vivir, un sitio donde podamos vivir y que tendrían más o menos estas formas. Si os dais cuenta, la condición con la que construimos y diseñamos ya no está vinculada. Y me gusta mucho poner el ejemplo de la derecha junto con el de Marte a la izquierda, porque si os dais cuenta, la construcción plana o digamos rectangular que hemos tenido siempre de paredes, digamos, uniformes, en donde al final todo tiene la misma forma, excepto casas muy concretas, pero más o menos los modelos de casas los tenemos casi todos en la cabeza con todas sus formas. Y eso es porque la técnica y la tecnología y la forma de fabricación condicionan la forma en la que tiene al final ese habitáculo. Si os dais cuenta a la izquierda, precisamente la forma de la propia tecnología condiciona también el diseño y condiciona las nuevas formas de uso de ventanas, que veis que son pequeñitas y alargadas, de huecos que puedo producir y, por supuesto, el interior, si os dais cuenta, es absolutamente diferente. Bueno, esto, al igual que pasa con otras tecnologías, son disruptivas precisamente en eso, porque si yo cambio la forma en la que creo un espacio habitable, automáticamente voy a cambiar la forma en la que habito, la forma en la que interactúo dentro de ese entorno. Y esa es la parte disruptiva de todo esto. Ya no es en sí en que además la impresión de estas casas en 3D sea muchísimo más rápida y más ágil, sino que además me va a cambiar la forma en la que yo hago las cosas, porque incluso donde guardo las cosas, donde las tengo, cómo las distribuyo, los espacios en los que voy a vivir, son absolutamente diferentes.
Incluso puedo tener un sistema muchísimo más eficiente y sostenible de, por ejemplo, de gestión de la energía, en donde para calentar ese espacio y para enfriarlo no necesite tener los sistemas actuales que son prácticamente únicos, aunque haya, bueno, pues muchas diferencias de precio dependiendo de qué tipo de energía. Pero al final esto nos lleva siempre hacia la búsqueda de esa sostenibilidad y de que la disrupción sea útil. Insisto, disrupción no solamente porque haya un cambio brusco en lo que ya conocemos, sino porque es útil, es mejor, mejora, es más eficiente y sobre todo es sostenible. Por ejemplo, en la impresión de coches 3D hay un montón de ejemplos, cada vez hay más. Yo os he puesto aquí tres. Los dos de arriba y de la izquierda fueron los primeros. El primero de la izquierda es bueno, pues una cosa mucho más sencilla. Y el de abajo, que veis gris, que es mucho más complejo, es de las últimas que ha habido, en donde el producto entero está impreso en 3D. Y quiero que os fijéis en la foto de la izquierda en cómo muchos de los elementos, tal y como están terminados, son formas muy concretas que solamente se pueden hacer en 3D y donde para aligerar, que sabéis que es fundamental en los coches que sean ligeros para que bueno, consuman menos, necesiten menos potencia, en fin, todas esas cosas que sabéis, si os dais cuenta hay un montón, son como enjambres de estructuras que están como si fueran porosas, pero que dan una estructura rígida a veces incluso superior a las formas de aluminio que utilizábamos antes, que tenían que ser de la única forma que las podíamos fabricar, que eran sólidas. Ejemplo del elemento de la llanta que tenéis ahí en medio, justo arriba, es otro de los ejemplos en titanio, en donde la llanta te puede gustar más o menos, ahí ya no voy a entrar, pero si os dais cuenta es muy porosa, tiene muchísimos agujeros para hacer una forma muy determinada, sobre todo para que sea extremadamente ligera, pero al mismo tiempo extremadamente eficiente y estable, ¿no? Al igual que la pieza esta que veis a la derecha, bueno, que está hecha con un montón de agujeros para que pese mucho menos, pero que tenga la eficiencia que necesita.